Buenas a todos los que estáis escuchando, estáis en este congreso. Soy Maripaz Fuset, soy médica intensivista del Hospital Universitario de Belviche. Muchas gracias a la organización por invitarme a hablar en esta mesa de insuficiencia respiratoria aguda grave sobre la ECMO. Voy a intentar contaros qué hemos aprendido durante la pandemia y también ver nuevos retos de futuro y cómo tratar a los pacientes con ECMO vena-vena. El ECMO vena-vena no debe ser una técnica a la desesperada colocada en situaciones pre-morte. No debe ser siempre una primera medida terapéutica. Debe entrar dentro de una estrategia. Y así la Sociedad Española de Medicina Intensiva lo recomienda en unas guías que realizó en el 2017, en el que recomendaba la ECMO vena-vena como parte de un algoritmo de manejo global en el que debe incluirse una serie de medidas, sobre todo la ventilación mecánica protectora y el prono. ¿La ECMO es el último eslabón? No. Generalmente puede haber otro, que es el trasplante pulmonar, pero solo habrá una serie de pacientes que sean candidatos a ello. Cuando tenemos un paciente con insuficiencia respiratoria aguda grave, debemos plantearnos, desde el primer momento que ingresa en la UCI, si el paciente es candidato a ECMO. Lo que llamamos si el paciente es ECMOable. Y además siempre nos vamos a plantear si puedo optimizarlo más, si puedo realizar alguna de estas acciones para mejorarlo y evitar colocar la ECMO. Y si ya tengo la decisión tomada de colocar la ECMO, tengo que saber muy claro, tener muy claro si el objetivo de esta ECMO es hacia la recuperación o es como puente al trasplante pulmonar. Cuando colocamos la ECMO siempre es un momento de dilema, pero tenemos que tener unas características clínicas concretas, unas indicaciones y debemos tener una ausencia de contraindicaciones. Recientemente se ha publicado por la ELSO en el año pasado estas guías de manejo en adultos sobre la ECMO vena-vena, en el que marcan los criterios gasométricos como indicaciones, como es la P2-FIO2 menos de 80, una hipercapnia con un pH menos de 7,25, con una acidosis respiratoria, una situación clínicas específicas y luego lo que llama la atención es que no hay contraindicaciones absolutas, sino que solo contraindicaciones relativas. En esta revisión, también publicada el año pasado en julio, la verdad que crea un algoritmo que nos puede facilitar mucho la toma de decisiones. Describe cuáles son las contraindicaciones absolutas de la ECMO, es cuando haya un daño cerebral irreversible, cuando también hay un daño pulmonar irreversible y que el paciente no sea candidato a trasplante, cuando el paciente rehúse, no quiera que se le coloque la ECMO o cuando esté en un estado de una enfermedad avanzada, terminal, con poca esperanza de vida. Y luego hay una serie de contraindicaciones relativas, que son unas cuantas, incluyen los scores y otra serie que luego iremos viendo. Y que se considera que para establecer una contraindicación, cuando tengamos más de estas tres relativas, también se debe contraindicar la ECMO. En la pandemia se publicaron unas guías para la COVID en el que los parámetros gasométricos eran más estrictos, la P2-FIO2 era menos de 60 o menos de 50 y también la acidosis respiratoria un poco también más grave, 7,20 de pH, una PCO2 de 80. Y lo que llamaba la atención es que determinaba las horas, cuántas horas estaba en esta situación el paciente, iba también a marcarnos la indicación o no de ECMO. Y sin embargo aquí, en las guías del COVID, sí que marca unas claras contraindicaciones relativas y unas absolutas. Y habla de la edad, de la obesidad, que esto también es importante para luego lo que vamos a explicar de que hemos vivido con esta pandemia y que hemos aprendido en la ECMO durante todos estos años que estamos utilizándola. Es muy importante también valorar la situación basal del paciente. A más comorbilidades va a haber menos supervivencia. Por lo tanto, sería importante valorar la fragilidad de ese paciente y para eso existe una escala de fragilidad clínica. ¿Cuándo deberíamos colocar la ECMO? Pues cuando los pacientes estén en estos primeros estadios, que estén muy en forma, que estén bien o que tengan un buen desempeño. En todas las demás deberíamos planteárnoslas y evidentemente contraindicarlas a partir de un grado 6 de fragilidad. Otra cosa a tener en cuenta es la presión hospitalaria que tengamos en el momento, y eso lo hemos vivido mucho con la COVID. De hecho, así se publica en las guías de ECMO COVID. Cuando tengamos menos capacidad, cuando tengamos el hospital más colapsado, hay que ser mucho más restrictivos en las indicaciones, con la edad de los pacientes, incluso con el tipo de ECMO que podemos indicar. Aquí incluso se llega a decir que no coloques ECMO veno-arteria cuando esté el hospital muy colapsado, sino que te dediques solo a ECMO vena-vena en pacientes jóvenes y con posibilidades de salir. Como os comentaba antes, los scores de gravedad pueden ayudarnos a hacer contraindicaciones relativas, pero
nos sirven de base, pero no deben utilizarse como única herramienta para tomar decisiones con la ECMO. Cuando tenemos un paciente con hipoxia grave en un centro que no tenemos ECMO, debemos tenerlo muy presente y pensar si el paciente es candidato desde el momento que ingresa en UCI. ¿Para qué? Porque nos va a servir porque tenemos que contactarlo de forma precoz con el centro ECMO para establecer conjuntamente con ellos una estrategia terapéutica del paciente. Y a veces ir teniendo unas conversaciones diarias para saber cómo está el paciente y ver si hay que programar la colocación de una ECMO o si hay que valorar un traslado sin ECMO al centro de referencia y ver si se puede optimizar y evitarlo o al final acabar poniéndolo. Por tanto, es importantísimo y es imprescindible que haya programas de transporte interhospitalarios, porque hay que hacer que todas las personas puedan recibir la ECMO allá donde esté en el hospital que estén. En Belvitge tenemos una ambulancia que se llama de alta complejidad, en la que está formada por intensivistas, la mayoría, también hay personal de anestesia, enfermería de críticos, tanto en Belvitge como en el servicio de emergencias y los técnicos de emergencias que realizamos traslados. Si hay posibilidad de sin ECMO, hemos llegado a trasladar pacientes en este momento de pandemia en prono, incluso en prono con óxido nítrico, pero si el paciente está muy grave que no se puede trasladar, el equipo de ECMO de transporte se traslada allí y trasladamos al centro de referencia, en este caso a nuestro centro de Belvitge, con la ECMO colocada. La verdad que después de toda esta pandemia y después de haber tenido la necesidad de utilizar muchas ECMOs, hay muchas preguntas que nos han surgido. ¿Hay límite de días de ventilación mecánica? ¿El prono en ECMO es factible? ¿El óxido nítrico qué utilidad tiene? ¿El ECMO tardío? ¿Qué edad en ECMO es el límite? ¿Qué hacemos en infecciones pre-ECMO? ¿La obesidad? ¿Y cuánto puede durar la ECMO? Respecto a la primera pregunta, ¿hay límites de ventilación mecánica pre-ECMO? O sea, desde que se intuba el paciente hasta la ECMO, ¿cuántos días deben de pasar? Pues bueno, la verdad que la ESO considera una contraindicación de 7 días siempre y cuando hay unas situaciones respiratorias determinadas, como es que tenga una presión plato de más de 30 y una FIE2 más del 90%. Respecto a los 10 días, se habla sobre todo con la COVID, como ya os he dicho antes, y incluye que tenga más de 10 días y una serie de comorbilidades. A partir del 10º día se me recomienda individualizar y sobre todo tengamos en cuenta una cosa, si el paciente es candidato a trasplante pulmonar, es un paciente joven, pues a lo mejor ha habido un deterioro por cualquier otra causa y hay que colocar una ECMO para que pueda llegar vivo al trasplante pulmonar. El prono en ECMO debe entrar dentro del algoritmo de mejoría de la oxigenación. Es un artículo muy bueno en el que te dice cómo mejorar la oxigenación de un paciente que ya está con ECMO. Y una de las consideraciones, después de haber hecho otra serie de medidas, es el prono, porque el prono, recientemente se han publicado dos estudios en el Critical Care, uno en el 2020 y otro este mes, en el que dicen que el prono precoz en ECMO aumenta la supervivencia hospitalaria, pero no hay que olvidar una cosa, que el prono no está exento de riesgos y que debe realizarse por personal entrenado. ¿Qué pasa con el óxido nítrico? El óxido nítrico se puede utilizar pre-ECMO porque nos va a permitir ganar tiempo a que se recupere ese distrés. También permite traslado sin ECMO a centros de referencia, como ya os he mostrado en las fotos de antes. También es una opción terapéutica a pacientes que no son candidatos a ECMO y en muchos casos el óxido nítrico nos ha permitido evitar la colocación de la ECMO. El óxido nítrico se puede colocar también post-ECMO. También nos permite ganar tiempo a ese distrés, a que vaya resolviéndose, nos ayuda a mejorar la oxigenación y hay que realizar un destete progresivo del mismo. La edad en ECMO. Pues bueno, es una contraindicación por edad, depende del momento pandémico, como hemos visto, a más presión, más restrictivos con la edad. Que sepamos que es un factor importante pronóstico. La edad aumenta mucho la mortalidad con más de 70 años, por eso se contraindica en pacientes con más de 70 años y tiene un mal pronóstico desde 57 a 70. Por tanto, hay que seleccionar muy bien a los pacientes y ver las condiciones generales de ese paciente. Hay que individualizar, porque también según la etiología la insuficiencia respiratoria y hay ciertas patologías que a lo mejor no van a recuperarse y hay que establecer un protocolo de adecuación y imitación del efecto terapéutico. Las infecciones pre-ECMO pueden ser una causa de la descompensación respiratoria, por lo que estas infecciones no deben suponer una contraindicación absoluta para la colocación en la ECMO.
De todas maneras, nos plantearemos si esta infección ha provocado el fracaso de más órganos y hay que hacer una individualización de esta indicación de ECMO en casos de infecciones activas. Además, la decisión del ECMO debe ser precoz, pero nunca hay que olvidar que tiene que tener una antibioterapia óptima o al menos adecuada de amplio espectro para poder tratar estas infecciones. En el caso de que esta infección provoque un shock séptico, nos plantearemos qué tipo de ECMO. Venovena, venoarteria, venoarteria-vena. En un principio iremos a colocar un ECMO vena-vena y solo colocaremos venoarteria o venoarteria-vena cuando haya una disfunción miocárdica asociada a la sepsis. ¿Qué entendemos por ECMO tardío? La definición no está clara si son más de 7 días desde el inicio de la intervención mecánica, más de 10 días, más de 15 días. Lo más importante es también saber cómo ha estado el paciente respiratoriamente, cómo ha estado ventilado, cómo ha sido la agresividad de esa ventilación hasta que hemos llegado a pensar que el paciente era candidato a ECMO. Y también ver qué ha producido el empeoramiento agudo después de unos días de ventilación mecánica, cuál es la etiología de este deterioro y si es una etiología que es reversible, como puede ser un neumotórax o es una neumonía, o si hay otras causas de deterioro, pues habrá que plantearnos de forma individual si hay que colocarlo o no. Y también nunca hemos de olvidar el paciente con posibilidad de ser trasplantable, porque aunque sea tardío, esto nos llevará a la puente a la decisión, poner el ECMO hasta que se decida incluirlo en lista de espera. ¿Cuántos días puedo mantener la ECMO? La verdad que no hay límites de días, solo siempre y cuando solo fracase ese órgano, solo fracase el pulmón. La verdad que la pandemia nos ha enseñado que no estamos acostumbrados a ECMOs tan prolongados en el tiempo. Luego hemos de plantearnos, según el objetivo que tengamos, si es el trasplante pulmonar, pues hay que optimizar hasta incluirlo en lista, de continuar. Y luego también es verdad, hay que ser realistas, que cuanto más tiempo esté en ECMO, más complicaciones y más mortalidad. Pero ahí tenemos un papel los intensivistas de decir, ¿puedo disminuir estas complicaciones? ¿Y cuáles son las complicaciones que llevan más a aumentar la mortalidad? Las infecciones y las hemorragias. ¿Qué puedo hacer para disminuir las complicaciones infecciosas? Pues una cosa muy importante es tener al paciente despierto. El wake ECMO, aunque esté con la ECMO puesta con ventilación asistida, por tanto hay que retirar la relajación de forma precoz, optimizar la sedación, que a veces no es fácil en estos pacientes, para intentar hacer un winning de la ventilación mecánica. Para eso necesitamos una fisioterapia muy intensa, a veces necesitamos cambio de configuración de la cánula y hacer la fisioterapia incluso de verticalizar y deambular, hacer deambular a los pacientes para evitar atelectasis, evitar infecciones y poder progresar y evitar infecciones. Las complicaciones hemorrágicas las controlaremos con un control exhaustivo hematológico, con diversos métodos, con el TTPA, anti-10A, tromboelastograma, controlar los factores de coagulación, también valorar el factor de von Willebrand por la posibilidad de tener una enfermedad de von Willebrand adquirida. Y hay una cosa importante que estamos viendo cada vez más, que hay que o parar la anticoagulación o disminuirla con un TTPA bajito, de 1,2 a 1,4, incluso solo con enoxaparina a dosis profilácticas o stop total. Esto en varios estudios, como este de la Electrophoresis Surgery, que disminuye las transfusiones, el hacer una estrategia restrictiva de la anticoagulación, pero sin embargo no aumenta la disfunción de la membrana ni aumenta la trombosis de la misma. Otra estrategia que hemos hecho en nuestro hospital es el cambio de canulación para traqueotomía o antes de despertar al paciente. De femoroyugular, cuando lo tenemos así, pasamos a femorofemoral a una cánula de doble luz. Esto permite hacer la fisioterapia que antes os he hablado, de deambular, y permite también progresar en el winning respiratorio. La obesidad. La obesidad, hay un montón de artículos que se han publicado recientemente sobre si es una contraindicación o no lo es para la ECMO. La verdad que no es una contraindicación absoluta. Cuando un paciente obeso con una obesidad, el objetivo de la ECMO va a ser puente de recuperación, no va a ser un puente al trasplante, eso que tenemos muy claro. Y luego que los obesos nos lo ponen difícil, porque la canulación es difícil, hay más posibilidades de infección, tanto del lugar donde se pone de la canulación como de otras infecciones pues a nivel pulmonar, y porque es un winning de la intervención mecánica va a ser dificultoso como cualquier otro paciente obeso de cualquier otra patología, un posoperado o cualquier otra patología pulmonar. Mirando al futuro,
El Awake ECMO, el paciente que se coloca la ECMO sin ventilación mecánica asistida, ¿va a ser una opción en el tratamiento de la hipoxemia refractaria? Pues bueno, no debe ser la terapia de primera línea en el distrés, al menos ahora, en estos momentos no lo es. ¿Qué nos va a proporcionar tener el paciente despierto sin intubar? Pues vamos a evitar efectos secundarios de la propia intubación, de la ventilación mecánica invasiva y de la sedación. ¿Qué se recomienda o que están recomendando o que se está haciendo? Que se utilice la inserción femorofemoral o utilizar cánulas de doble luz, porque así nos permite hacer esa fisioterapia intensa que necesita el paciente que está despierto. Es muy importante en el Awake ECMO la selección de pacientes. ¿Qué seleccionamos? Pacientes que tengan alto riesgo de infección, sobre todo pacientes inmunodeprimidos, pacientes que tengan un riesgo de barotrauma, ventilación mecánica no invasiva prolongada. Hay que tener en cuenta que solo tiene que tener fracaso de un órgano, si el fracaso multiorgánico no debe indicarse un Awake ECMO. Y luego tiene que estar el paciente en buenas condiciones, con un buen estado nutricional, un buen estado muscular y un buen estado psicológico para poder soportar lo que es la presión de tener una máquina conectada a tu cuerpo y de la que dependes de ella para tener una buena cantidad de oxígeno. El manejo respiratorio de los pacientes despiertos y con ECMO es complejo. Hay que tener en cuenta que es tan complejo que el 50-60% acaban con ventilación mecánica. ¿Qué necesitamos para llevar a cabo un manejo adecuado respiratorio? Necesitamos una sedación óptima del paciente. La ansiedad es un factor muy importante que va a determinar el que acaben con ventilación mecánica. Es importante mantener una actividad espontánea de la respiratoria para evitar atelectasias. Hay que disminuir las medidas de Valsalva que pueden disminuir el flujo de la ECMO. El subgas óptimo para evitar una hiperventilación espontánea e insistir mucho en la fisioterapia intensa de estos pacientes. Así como conclusiones de mi charla, decir que la ECMO vena a vena es una terapia a tener siempre en cuenta dentro de un algoritmo en el tratamiento de la hipoxia refractaria, que hemos aprendido mucho de ECMO con la pandemia, pero seguimos encontrando muchos aspectos que necesitan estudios, que con la pandemia se han roto mitos respecto a la obesidad, el tiempo de ventilación mecánica per ECMO, el tiempo de duración de ECMO, que es muy importante la detección de pacientes ECMOables, candidatos a ECMO en los hospitales de nuestro territorio, para contactar de forma precoz, para trazar una estrategia conjunta para programar una ECMO, que es necesario el transporte interhospitalario para garantizar la igualdad de oportunidad de tratamiento a todas las personas allá donde estén, y que hay que valorar dos tipos de traslado, uno sin ECMO y otro con ECMO, y que este traslado con ECMO es factible y seguro, siempre realizado por personal especializado, que es imprescindible la formación de todo el personal de la UCI, que hay que tener un protocolo de actuación y un trabajo de un equipo multidisciplinar. Y tenemos unos retos por delante. El ECMO sin anticoagulación, que hay que ver y afianzarlo más y estudiarlo más. El Awake ECMO, a lo mejor tenemos una futura UCI sin ventilación mecánica. Y luego, respecto al COVID, hay que ver las indicaciones de trasplante pulmonar. Nosotros la verdad que hemos llevado 2 pacientes con ECMO, los hemos llevado a trasplante pulmonar. Fueron 2 pacientes totalmente diferentes, pero que estuvieron uno más de 100 días y el otro 70 días en nuestro centro, y posteriormente en el centro trasplantador estuvo muchos más días, pero bueno, se pudo llevar con una fisioterapia respiratoria muy intensa, con desetados de la ventilación mecánica prácticamente o en espontánea, y que supuso un reto también para el equipo trasplantador, porque fueron los 2 únicos y los primeros que se han realizado en España. Como dice un buen amigo mío, el distrés es como el desamor y se cura con el tiempo, por tanto hay que dejar que el tiempo haga, y el ECMO nos permite ganar tiempo. Muchas gracias a todos, y cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, que tenéis mi contacto para poder contactar conmigo.